Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Bienvenidos a la reflexión diaria del Santo Evangelio. Recibamos la palabra de Dios con alegría, con gozo en el corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, a iluminarnos, a santificarnos. Regálanos los dones, los carismas necesarios para vivir la palabra de Dios, para ponerla en práctica en este día. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de prostitución, le induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino que ha venido a darles plenitud y cumplimiento. Hoy, detrás de este lenguaje que el Señor usa de sacarse el ojo, de cortarse la mano, para poder entrar en el reino de los cielos si ello fuese necesario, lo que está es la exigencia, la fuerte exigencia para el discípulo a la hora de seguir al Señor. Se les ha dicho que el que se divorcie de su mujer y le dé acta de repudio, que puede hacerlo. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer le induce al adulterio. Jesús está haciendo más fuerte la exigencia. Este es un lenguaje de exigencia. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Esto resulta radical, exigente. Se ha dicho que el que llame a su hermano imbécil ya merece la condenación. Todo eso es un lenguaje de exigencia. ¿Por qué es interesante reflexionar en este punto en la vida cristiana? Porque es que la vida cristiana es exigente. Falsa evangelización moderna nos hace pensar que yo puedo en el camino de Dios acomodarme e ir a mi ritmo, y dentro de ese ritmo marcar mi propia pauta, mis propias reglas y leyes en ese caminar, y que al final todos vamos a ganarnos el cielo. Habría que entender por qué los santos se exigen tanto en la medida en que van conociendo más de Dios, y todos coinciden en lo mismo. Todos, entre más cerca están de Dios, entre más avanzados van en el camino de Dios, más exigentes se vuelven consigo mismo y hablan a los demás de estas exigencias. Por eso al santo nadie lo entiende. Se enloqueció, quiere vivir ayunando, quiere vivir orando, pero detrás de ellos lo que está es un actuar del Espíritu Santo poderosísimo, mostrando la realidad del peligro de la condenación y lo difícil que es entrar por la puerta estrecha. Por supuesto que al enemigo le conviene hacernos creer que la vida espiritual es light, que la vida espiritual yo la puedo llevar con facilidad, con suavidad, que no he de preocuparme tanto por la santidad,
pues la santidad es para todos, la salvación es para todos. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, le hace ver con claridad todos los peligros que hay para la vida espiritual. Por eso hoy el Señor nos recuerda que el camino de Dios es exigente, que este camino implica una gran lucha, un gran trabajo que solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr. ¿Qué significa eso de sacarse el ojo, cortarse la mano? Entrar manco al reino de los cielos y no ir con las dos manos al infierno. Eso significa que todos tenemos alguna forma de pecar. Y aunque nos guste mucho, aunque valoremos mucho esa realidad, llámese persona, llámese placer, llámese gusto, aunque valoremos, aunque sea de alto valor para nuestro corazón, tenemos que cortar. Si es la cerveza, hay que cortarla. Si es una vecina chismosa, hay que cortarla. Si es una relación nociva para mi camino espiritual, córtala. Más te vale entrar al cielo sin esa amistad, sin esa persona con quien convives en pecado, que ambos ir a las tinieblas y perderse el reino de los cielos. Ir a arder eternamente es terrible, dice el Señor. Más te vale que ahora cortes. Hermanos, hay que cortar. Pregúntate con qué hay que cortar en mi vida, qué cosas hay que me van acompañando a lo largo de tantos años y debo cortarlas, porque por eso es que no he podido progresar, no he podido avanzar, porque no he tomado esa decisión de romper, de dejar atrás. No he tomado esa decisión. Hoy hay que meditar con qué debo yo cortar. El padre Ronald, con qué forma de hablar, de pensar, con qué realidad debe de cortar. Ese es mi cuestionamiento. ¿Qué debo cortar en mi vida para poder seguir avanzando, para poder ganarme el reino de los cielos? Dice el Evangelio que está mandado el divorcio, pero dice el Señor, pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer la induce al adulterio. Hermanos, hay que pensar más de 2 veces el separarse. Y más si estás casado por la Iglesia Católica. Hay que pensarlo y no tomarlo a la ligera. Hoy en día el ambiente moderno, consumista nos ha enseñado como que el mismo matrimonio es de usar y tirar como las cosas de hoy. Hoy en día es más fácil comprar de nuevo algo que mandarlo a reparar. Sí, estamos en esa época. Pues el matrimonio no puede entrar en esta dinámica. Es que de tu relación depende la vida de la otra persona. De esa relación dependen los hijos. Y tú no puedes ir cortando una relación porque te cansaste, porque te enfadaste, porque te dijeron, porque el mundo te incita. No puedes irlo haciendo a la ligera. Y más si estás casado por la iglesia, porque delante de un altar le prometiste a Dios ser fiel a esa persona y estar con ella en la adversidad, en la prueba, como en los momentos buenos. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes si de esa decisión dependa que esa alma se condene. Y tal vez la tuya. Tú no sabes si de esa decisión dependa la salvación o la condenación de los hijos que han procreado en esa relación. Es que son muchos factores que tal vez no se tienen en cuenta. O que se tienen en cuenta, pero no desde el punto de vista espiritual. Porque sí, las parejas hoy se divorcian y entonces contratan un psicólogo, un terapeuta para ese proceso de separación con los niños. ¿Y la parte espiritual? ¿Y qué herencia se le está dando a esos hijos en cuanto a la perseverancia en la fe, en cuanto al valor del matrimonio? ¿A qué se les está enviando? ¿Cuál es el mensaje? Hermanos, es algo delicado, porque de una u otra forma se está induciendo al adulterio.
Y hasta yo como sacerdote puedo inducir al adulterio con mi mensaje. Si no soy contundente, si no digo lo que es la palabra de Dios, puedo hacer pensar a las personas de que al fin y al cabo lo importante sea el amor, como hay muchas predicaciones hoy. Induzco al adulterio cuando veo una pareja que se va a separar y no hago nada, me quedo de brazos cruzados. Y peor aún, el que se case con la divorciada comete adulterio. ¿Cuántos matrimonios hay? O no, ni los llamaríamos matrimonio porque no es auténtico matrimonio. Pero bueno, ¿cuántas uniones hay hoy viviendo en adulterio? Que tuvieron un matrimonio anterior y hoy viven en adulterio tranquilo, cruzados de brazos. Esas personas que yo encuentro así, trato de sacudirlas con la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en adulterio? No, pues es que mi marido, es que mi mujer tenía un matrimonio anterior. Pues cuanto antes busque esa nulidad. No, pues es que se demora. No, búsquela cuanto antes. Pronto voy a ir a celebrar un matrimonio donde sucedía esto. Estaba ahí el adulterio, pero no se hacía nada. Y de repente esta pareja se evangelizó, se motivó y ya lograron la nulidad. Hay que agotar recursos. Y si llegado el caso la iglesia no diese causa de nulidad, porque no es inválido el matrimonio, porque la iglesia no anula. La iglesia lo que hace es detectar si hubo una causa para que ese matrimonio fuese nulo cuando se celebró. Si la iglesia no encuentra la causa de nulidad, pues estás llamado a cortar esa relación porque no pueden seguir viviendo juntos y poner en peligro la salvación, poner en peligro sus almas. Hay que prestarle atención a esto. Es lo exigente del Evangelio. Eso de que Dios nos ama, Dios nos provee, pedir y se os dará, Dios te va a sanar. Ese mensaje es fácil y bonito, pero poner, como se dice, el dedo en la llaga con esos temas resulta álgido. Resulta difícil para muchos, pero esa es nuestra tarea. La tarea es de evangelizar y hacerte saber que si no estás comulgando, revisa por qué no comulgas. Si es fornicación, si es adulterio, corta cuanto antes porque son los pecados que más llevan almas a la condenación. La gracia del Señor esté con todos ustedes, hermanos, y les bendigo su día, su quehacer, sus realidades. Que el Señor les dé luz en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Regálale una sonrisa a todo aquel que te encuentres en este día, querido hermano.